Entonces, Antonciño, Kevin, bienvenido a esta sesión del Batmóvil. dirigida por Kevin. Mira, tío, lo que te quería comentar aquí es lo que quieres que sea como una charla súper más distendida, ¿no? Que al final la mayoría de gente que te conoce a través de Betkel, pues conoce como esa parte mucho más formal de Antón, y quiero que aquí no hace falta que salga el personaje del Indomable, si no necesita salir, pero sí que sea como un poco más, no sé, más relajado, mucho más fuera de cámaras, ¿no? Es más auténtico. Sí, más natural. Entonces, tío, sí que me molaría que te presentases. ¿Cómo te identificas tú como Antón, no? Que la gente te conozca y te diga, bueno, soy Antón, que te presentes un poquillo. Vale, pues nada, yo soy Antón, tengo 34 años, recién cumpliditos, y pues nada, ¿cómo me describo? Amigo de mis amigos, extrovertido, bueno, esa persona que es lo que digo siempre, que cada vez que entro en un sitio se nota que llegó, porque soy ese espíritu, vamos a llamarle, o alma de la fiesta, o como, bueno, un poco como se le quiera llamar, ¿no? A mí, pues, es eso, me gusta estar rodeado de gente, soy una persona súper sociable, entonces, pues bueno, muy amigo de mis amigos, muy leal y sobre todo un tío muy divertido y muy simpático. Damos fe de eso, que solo entrar y la verdad que sí que se nota de cojones, tío. Cuéntales un poco, porque tú al final, Antón, tú te estabas dedicando antes a cosas completamente diferentes, o sea, tocabas fútbol, diferentes en el sentido de siempre estuviste como ayudando a las personas, ¿no? Pero como que era en diferentes ramos, gestionaste equipos, te mola mazo el fútbol. Correcto, entrenador de fútbol, tengo 34 y llevo desde los 16 entrenando, o sea, es... Casi nada, es mitad de mi vida dedicada a eso, con mis estudios de fútbol por el medio, mis títulos de entrenador, bueno, un poco mi hobby, porque realmente es un hobby, pero bueno, yo siempre digo que del fútbol pues siempre sacas cosas positivas, sobre todo a la hora de dirección de equipos, de gestión de equipos, de trabajo en equipo, que para mí eso es algo súper importante. Después, pues antes de eso, y una vez que empecé a trabajar, pues empecé siendo repartidor de pizzas en un pizza móvil, allí en Betanzos, de donde soy. Al salir de ahí fueron casi 4 años, entré en una cadena de supermercados, en Lidl, entré como adjunto a gerente de tienda, pues así un poco, vamos a decirlo, pues una especie de encargado. Yo en la tienda solo tenía lo que era mi jefa de tienda por encima, pero bueno, ahí pues ya trabajas con grupos grandes. Yo allí tenía 17 personas en la tienda, las cuales pues bueno, dependen un poco también de ti, de tu organización. Se dice pronto, ¿eh? Sí, entonces, y eso cuando yo empecé en Lidl, tenía 23 años y fui el adjunto más joven de toda Galicia en llegar a ese puesto. Hasta que yo entré no hubo nunca una persona de menor edad a la que yo tenía cuando entré. Bueno, ellos vieron una serie de cualidades y de características que les encajaba dentro del perfil de ellos, y pues casi 5 años estuve trabajando en Lidl. Después de ahí pasé a Mercadona, que estuve poquito tiempo, un añito, y ya pues por último, el último trabajo que tuve antes de entrar aquí pues era en un camión, un horario perfecto, de lunes a viernes, horario de mañana, con un buen sueldo, repartía yogures. El problema, que no me llenaba, soy una persona súper ambiciosa y siempre quiero más. Entonces, pues, hasta ese momento llegué aquí, y aquí sí que, pues bueno, obviamente, nada que ver. Siempre tuve de estar con las personas, soy una persona muy sociable, siempre de cara a venta, de cara a la venta al público, pero nunca en este sector, que obviamente pues este sector es un sector totalmente distinto a lo que yo venía trabajando hasta ese momento, claro. Porque ahora tú, tío, volviendo un poco a ese bagaje, ¿no? Porque al final siempre estuviste trabajando mucho con personas y estuviste gestionando equipos deportivos, que al final, oye, hay problemas, siempre hay rifirrafes, siempre hay como conflictos, ¿no? Y al final tu papel era como una parte de ese mediador, ¿no? Sí. De hacer que todas las piezas se encajen para sacar el máximo rendimiento. ¿Qué aprendizajes de eso que tú viviste los puedes extrapolar ahora a lo que te estás dedicando? Sobre todo la comunicación, cada persona es un mundo. Yo siempre lo extrapolo al sentido de, en un equipo de fútbol, tú tienes que conocer a todos tus jugadores, y en un equipo de trabajo exactamente igual.
tú tienes que conocer a todas las personas, saber pues que una persona, si lo halagas en público bien, pero igual hay otra persona que lo halagas en público y le da vergüenza, igual que a la hora de echar a lo mejor pues una bronca, o hay gente que le echas una bronca en público y lo motivas y otro que lo hundes. Entonces, sobre todo el tema de tratar con las personas, yo soy una persona también que voy mucho a lo sentimental, soy una persona muy motivadora, muy alentadora, entonces yo lo extrapolo todo al trabajar con personas, el día a día. Entonces todos esos aprendizajes que yo tuve del fútbol, a mí aquí me valen sobre todo para eso. Con clientes, pues lo mismo, hay un montón de clientes, clientes agresivos, clientes que son muy dubitativos, entonces bueno, me hace ser una persona súper camaleónica, me adapto muy bien a todos los escenarios, congenio muy bien con la mayoría de los clientes. Obviamente hay algún tipo de perfil de cliente que quizás a mí se me puede escapar más, pero bueno, por la manera que soy yo sociable y demás, empatizo muy rápido con la gente, genero confianza sobre todo con la gente, y eso en este trabajo, al final es lo que digo, esta persona o estas personas están depositando los ahorros de toda su vida en ti, que te conocen de 2 horas, o sea, sí, más confianza, claro, a veces ni eso, entonces más confianza que esa, y al final pues a ti como vendedor, que sepas que una persona pues está mejor haciendo una compra de 200, 300, aunque sea de 100, da igual, los ahorros de su vida, la compra más importante de su vida, la están delegando contigo, están confiando en ti, y yo creo que eso es lo que al final, lo que más te llena, y sobre todo pues a lo que aprendes, ¿no? Que trabajas con gente, trabajas con personas, con sentimientos, cada uno con su vida, con sus problemas, y creo que es un poco lo que más aprendí de todo lo que llevo vivido gestionando equipos y trabajando con personas. Pues todos estamos cortados por el mismo patrón, pero todos somos distintos igual, entonces... Es muy interesante eso que dices, ¿no? Porque al final aquí, como bien comentas, estás siempre tratando con gente, siempre te estás adaptando, y eso, joder, llega a un punto que también es un poco cansado, ¿no? Sí, hay días que, es lo que digo yo, hay días que llegas a casa y llegas con la cabeza como un bombo. Lo que pasa que, bueno, al final yo también lo digo, llegas con la cabeza cansada, pero lo digo muchas veces, no estoy levantando piedras, no estoy picando piedras, no estoy en una mina trabajando, no estoy haciendo algo que me gusta. A nivel psicológico, pues a veces sí, porque, bueno, quizás mi perfil o personas como yo, que somos muy sentimentales, muy de trabajar con los sentimientos, muy a corazón abierto, pues bueno, muchas veces situaciones que te encuentras con otra gente, pues te acaban influyendo, porque tienes esa empatía que no lo puedes separar, aunque quieras, intentas ser lo más profesional y lo más frío posible, pero bueno, a veces no es posible. Lo que se dice, ¿no? Que en el trabajo hay que ser profesional. Sí, pero aunque no quieras, acabas empatizando con la gente, porque al final es lo que digo, todos somos personas. Entonces al final, aunque no quieras, te acabas poniendo en la situación del otro, y bueno, pues a veces no quieres, pero yo muchas veces me lo tengo llevado para casa, el trabajo. A ver, yo creo que también es una de tus grandes virtudes, ¿no? Esa manera que tienes de comunicar con ellos, te genera empatía, y al final de ponerte en su lugar y entender, coño, que esta gente deposita toda su confianza en ti cuando va a hacer una compra súper importante, ¿no? Que al final es la compra de su vida, y eso hay muchas veces, oye, que emocionalmente pues también es un peso que tú como vendedor lo tienes que cargar, ¿no? Aunque no te corresponda, pero al final si tienes una conciencia un poquito pequeña, sabes que las preocupaciones de ellos pueden ser las tuyas. Porque ahora, tío, ya que hablamos de esto, ¿cuál sería el momento que peor lo pasaste? Es decir, porque al final ahora te va súper bien, o sea, ya lo podemos decir, ¿no? Vas a ser director de la oficina más grande que tenemos el día de hoy aquí en España, la que más potencial tiene, y joder, pero tus momentos bajos tuviste que tener, ¿no? Sí, claro. Pero sobre todo al principio, porque entras con esa incertidumbre de qué va a pasar, si lo voy a hacer bien, si valgo. Al final, pues bueno, yo lo dije siempre, nunca me faltó de nada, pero bueno, yo vengo desde los 21 que me fui de mi casa, pues yendo muy justo siempre, ganándome todo lo que tuve. Entonces, claro, empiezas una aventura nueva en el que pues tienes tus gastos, tengo que pagar mi alquiler, tengo que pagar todo, y da miedo al principio. O sea, los momentos más tensos quizás, pues al principio, cuando uno no dominas eso, cuando, vale, que es lo que digo siempre tuve labia, sí,
y obviamente un vendedor sin labia, como decimos siempre, ¿no? Que el que no liga tampoco vende. Perfecto, eso sí. Es un claro ejemplo. Pero bueno, siempre tienes esos miedos. Al principio, yo aparte recuerdo un día que yo creo que fue uno de los días más de bajón que tuve, que fue en una misma tarde, que se me cayeron 3 operaciones la misma tarde y llevaba un mes y algo. Entonces ese día yo me acuerdo de llegué a Betanzos, me puse una ropa para ir a andar, fui junto de mi padre me vio la cara, me dijo ¿qué tal? Y tuve que aguantarme las lágrimas, porque claro, 3 operaciones en el mismo día, sabes el esfuerzo que le pones, las horas que le pones, y claro, al final, al principio que entras un poco y necesitas el dinero, porque lo necesitas, y es complicado, que en el mismo día se te caigan 3 operaciones, pues te planteas todo, de si valgo, de si no valgo, de qué hice mal, aprendes, son aprendizajes. Aparte ese día, yo me acuerdo que al día siguiente, creo que al día siguiente hablé contigo por teléfono, te lo comenté, y me dijiste, me alegra que se te caigan ahora y no que se te caigan más adelante. Me dijiste, yo prefiero que se te caigan ahora y que veas la realidad de que esto te puede pasar. Y es un aprendizaje más, pero claro, te lo llevas al plano emocional y es una situación muy jodida, porque al final cada uno sabe el empeño que le pone a las cosas y el tiempo que le dedica, y saber que te estás esforzando y que no sale, que al final, que seguramente de las 3 operaciones se cayeron no por cosas que dependían de mí, pero te lo planteas y lo pasas jodido. Al final, eso que dices tú, al final nosotros, como trabajamos a éxito, ¿no? Siempre como que estamos muy enfocados en el resultado, ¿no? Al ser un equipo de alto rendimiento, muchas veces pensamos que el proceso sin el resultado que no vale nada, y es todo lo contrario, el proceso es lo que hace que venga el resultado. Al final tú a día de hoy tienes unos números que muy poca gente puede tener, estás en un porcentaje de la población española que más dinero gana, es decir, todo viene acompasado de ese proceso, que al final los tragos malos a nadie le gusta pasarlo, obviamente, pero de ahí viene también parte de ese éxito, sí, que a día de hoy tienes. Porque cuéntanos un poco, ya comentaste de la figura de tu padre, ¿qué pesó tu entorno cuando te cambiaste para que al final, por así decirlo, ¿no? Dejaste lo que socialmente estaba bien, que era un trabajo seguro, en el que tenías una nómina a final de mes, y cambiaste por todo lo contrario, por un trabajo que al final viniste aquí con una mano delante y otra detrás. Y si no cobras, o sea, si no vendes, no cobras. Sí, yo llegué aquí, ya lo sabías, yo llegué aquí y lo primero que te dije fue, yo acabo de dejar mi trabajo, tengo un sueldo, tengo un mes, si en el primer mes no vendo, dije, pues que sea lo que Dios quiera. Mi entorno fueron quienes me dieron la vida y quienes me dieron alas, o sea, mi grupo de amigos, en el momento que yo tuve las dudas, lo primero que me dijeron fue, en plan, ¿a qué tienes miedo? Me dijeron, arranca para allí, es lo tuyo, que lo mítico. Siempre utilizamos la misma frase, de que es que le vende un congelador a un esquimal, siempre. O sea, ellos tenían mucha más fe en mí de la que tenía yo, realmente. Entonces, claro, amigos también. El tema de pues, tener el apoyo de ellos y mira, Antón, o sea, si pasa algo, no vendes, necesitas cualquier cosa al principio, siempre me dijeron, tío, me llamas, te dejo dinero para pagar el alquiler, dinero para comer. Es decir, obviamente no lo tuve que hacer, pero claro, sentir el apoyo de los tuyos y saber que estás respaldado, aunque no lo quieras hacer, porque haría lo que fuera antes de tener que pedirles dinero, pero sentir el respaldo de ellos y no tienes nada que perder, arriésgate porque lo vas a hacer bien. Eso fue también uno de los empujones más grandes que tuve para decidirme a venir, lógicamente. Es súper importante, ¿no? Como un entorno te puede empujar para arriba o te puede hundir, o para abajo. Si me llegan a decir lo contrario, seguramente, pues, a lo mejor hubiera tomado la decisión, pero hubiera tardado más o hubiera esperado más tiempo por miedo. En cambio, en el momento que hablé con ellos y me dijeron, Antón, es lo tuyo, me dijeron, o sea, no tienes ningún tipo de duda que es lo tuyo. Pues bueno, al final eso te acaba motivando más. Es súper guay, súper eso que cuentas. Porque ahora, tío, cuéntanos un poco, es decir, nos contaste a qué te dedicaste, nos contaste un poco cómo empezaste aquí, pero tú, por ejemplo, de formación académica, ¿en qué te formaste? Yo, bueno, acabé la ESO, yo tenía claro que bachiller no quería hacer porque no me gustaba estudiar lo que generalmente estudiamos en el colegio, es decir, seguir esas pautas. Entonces yo, según acabé cuarto de la ESO, me hice un ciclo de comercio, que era un poco a la rama que yo me quería ir, a comercio y marketing. Bueno, hice un ciclo de comercio. Después del ciclo de comercio aproveché
hice uno de gestión administrativa, también en Betanzos, entonces yo me formé todo, pero bueno, me formé de cara un poco a estar en una oficina sentado y hacer tareas administrativas y comercio, pero yo tenía claro que lo mío eran las ventas. Yo sabía que yo quería trabajar de cara al público, y yo siempre, además, uno de los objetivos que tenía al principio, cuando empecé a estudiar eso, yo siempre quise trabajar en una tienda de ropa. Nunca llegué a trabajar en una tienda de ropa, porque nunca se me dio la oportunidad, pero yo cuando empecé con el tema de comercio, pues ya mi cabeza estaba muy vinculada ya al tema de ventas y de cara al público, de tratar con la gente. Nunca se me dio el tema de trabajar en una tienda de ropa, pero era una de las motivaciones que yo tenía, por eso cogí comercio, luego por eso cogí la gestión administrativa, y bueno, luego sí que ya pues aproveché uno de los años también con uno de mis amigos, con Nico, que él acababa de hacer la carrera, y aprovechamos, bueno, pues en 2 años nos sacamos los cursos de entrenador también, pues bueno, un poco vinculado, ya no solo al tema de fútbol, sino pues bueno, el tema de entrenar, pues también te da pues para ser monitor de un gimnasio, bueno, también cosas vinculadas con tema deportivo. ¿Cuántos años? O sea, porque esa ya pasa a ser como una formación profesional, ¿no? Sí, era un FP, 2 años. 2 años cada uno. Sí. Es decir, estuviste 2 años estudiando comercio, 2 años estudiando comercio, 2 gestión administrativa, y luego y luego los cursos de entrenador, otros 2 años también. O sea que paralelamente te estuviste formando durante 6 años para desempeñar pues un trabajo que era, oye, pues un poco lo que te capacitó para poder acceder a ese puesto de gerente que hablábamos antes. ¿Cuánto estabas ganando ahí? Es decir, ¿cuánto ganabas? Gracias a esa formación, ¿cuánto llegaste a ganar? Cuando estaba trabajando en Lidl andaba en unos 1.400 y algo más o menos, ya con los pluses de encargado, y bueno, ahí era prorrateado, es decir, si nos vamos sin prorratear y con 14 pagas, pues a lo mejor serían 1.200 euros al mes, y con funciones que bueno, pues al final eran funciones de responsabilidad, porque todo el peso de la tienda caía sobre mí y sobre mi jefa. Entonces bueno, como jefe ellos tenían otros plus, también tenían plus por venta, tenían coche de empresa, bueno, otras cosas. Y al final era ese eslabón entre cajeros, reponedores, que al final yo era uno más, exactamente igual. El que haya trabajado en un supermercado sabe a lo que me refiero al final. Por mucho que seas encargado, yo hacía de todo. Y más si alguien de quien nos vea ha trabajado en un Lidl, sabe que incluso que los jefes, que son los primeros que tienen que pringar, remangarse y ponerse a poner un palé o lo que sea. Entonces, bueno, cobraba 1.400 euros. ¿Qué pasa? En ese momento, pues, bueno... ¿Estabas cómodo? Estaba cómodo, estaba contento. El problema es cuando ya, después de unos cuantos años, es lo que digo, el tema de que soy una persona súper ambiciosa y siempre quiero más. Entonces llegó un momento como que empecé a dudar. Sabía que allí dentro, pues, ascender era un poco más complicado, ya no te ponían tanta facilidad. Entonces, bueno, pues acabas replanteándote cosas y al final, pues, decides marchar. Porque, por ejemplo, Antón, yo te conozco desde hace tiempo y sí que he visto, ¿no?, cómo has pasado por diferentes trabajos, porque yo te conocí justo en la etapa final en la que estabas en el Lidl, luego te conocí cuando estabas en ese proceso de repartidor con el camión. Cuéntanos un poco, o sea, ¿qué fue lo que te hizo el clic para decir, mira, esta no es la vida que quiero llevar y quiero cambiar por completo? A ver, el clic sobre todo de cuando fue lo del tema de... Ya no voy a hablar del tema del líder al camión, porque hubo un bypass y bueno, de esto que a veces dudas. Cuando fue lo del Lidl, aparte justo cuando estaba acabando lo del Lidl, también empecé con el tema de los masajes. Entonces cuando entré en Mercadona, pues compaginaba un poco el tema de masajes con el tema del Mercadona. Bueno, un poco buscar, yo creo que es un poco lo que busca todo el mundo, ¿no? Lo que hablamos, esa libertad financiera, bueno, pues tener tus propios horarios, ser un poco pues, más ambicioso. Y el clic total, pues bueno, fue cuando se me presentó esta oportunidad, cuando me senté contigo, me comentaste lo que había aquí. Y yo creo que son esos momentos en los que yo tengo claro mi punto de inflexión. Fue decir, tengo 32 años, no tengo pareja, no tengo hijos, no tengo cargas, ¿no? Entonces hubo un momento que mi cabeza dijo, Antón, ¿qué tienes que perder? Tírate a la piscina, y si no hay agua y te das una hostia, pues ya volverás y tendrás tiempo a buscar otro trabajo y volver otra vez. Pero bueno, quise probar. Yo llevaba tiempo viéndote a ti, ya lo sabes, ya habíamos hablado un par de veces, yo te veía en VIP, que le decía, joder, que bien le va el Kevin. Aparte, siempre tengo
en la cabeza cuando estábamos jugando, cuando jugábamos juntos al fútbol, que me decías, ríete, pero tú vas a acabar trabajando conmigo. Y yo, sí, venga, Kevin. Yo repartiendo yogures, yo, sí, Kevin, tal. Vale, no te preocupes, tengo un proyecto entre manos, ya lo verás más adelante. Y al final, pues el día que te hablo por Instagram, joder, que bien te va, enhorabuena, tal, y me dices, tenemos que hablar. Y yo, fui en ese momento que me dijiste si tenemos que hablar, mi cabeza hizo un clic. Y dije, espérate, vamos a escuchar. Tiene cosa gorda, ¿no? Digo, vamos a escuchar a Kevin a ver qué nos tiene que contar. Y pues a partir de ahí, pues hasta el día de hoy. Porque tú, ¿cuánto tiempo llevas aquí, Antón? Pues en febrero hice un año y 4 meses. Y 4 mesecitos. Y eso, imagínate, porque tú te formaste en el sector inmobiliario antes de estar aquí con nosotros. No, nada. No tenía ni idea, vamos. O sea, empezaste de cero, viniste Empecé de cero, sí. Vine de cero, voy a la aventura. Viniste a la aventura. ¿Y qué tal te fue? O sea, cuéntales, porque tú al final estabas pasando de cobrar un sueldo de 1.400, 1.500 con tus pagas ya incluidas. ¿A cuánto estás facturando ahora? Pues, hombre, ahora mismo desde que entré... El último mes, por ejemplo. El último mes fueron 5.400 euros, este mes de mayo, que acaba de acabar ahora. O sea, 5.400 es casi 3 veces lo que cobraba yo en un mes, sí, correcto. ¿En un solo mes? En un solo mes. Sí. Y en un año y 4 meses... Pues debo andar sobre los 60.000 euros, más o menos. ¿Y vas a pasar a ser director de una oficina? Sí, de una oficina, correcto. La oficina más grande que tenemos ahora mismo. O sea, que el cambio fue... Sí, hombre, es un cambio de 0 a 100. ¿A qué crees que se debe eso, tío? Porque al final, oye, yo pienso que tú, para mí, no eres el mismo Antón cuando estabas en el Lidl que cuando podemos decir que tenías una esencia muy buena, ¿no? Pero no eras la misma persona. ¿Qué crees que es lo que más te diferencia de aquel Antón que estaba currando sus 12 horas en el Lidl por 1.400 pavos y que en sí, oye, pues no llevaba la vida que querías llevar? Entonces, es que el cambio más grande es, primero, tener la oportunidad de trabajar aquí, pero al final también la ambición y que al final que te tienes que arriesgar, que la vida es esto es súper efímero y estamos aquí de paso, tienes que ser feliz. Y yo me tuve que tirar a la piscina. Yo creo que en lo que más cambio noté, sobre todo, obviamente te cambia la vida, porque pues bueno, al final cosas que hacías antes o cosas que valorabas antes, pues a lo mejor ahora ya no le das la misma importancia. Y lo que más es al final marcarte unos objetivos, eso que hacemos siempre, que hablamos de pues los objetivos, llevarlos a un papel y demás. Si tienes claros tus objetivos en la vida, vas a ir a por ellos. Si no, pues al final muchas veces yo lo que pienso en otros momentos que tuve fue como que no que iba vagando por la vida, pero bueno, que al final que vas como un poco dando tumos de hacia dónde voy, hacia dónde no voy. Y aquí es una meta, ¿no? Claro, aquí pues al final marcas unas metas desde el principio. Obviamente las formaciones que tenemos aquí y demás, eso es la hostia. Es que ya no son solo formaciones para vender, que es lo que digo yo, no, son formaciones de la vida, de tu día a día, de aprender a relacionarte con personas, o sea, es que las formaciones que tenemos aquí valen un dinero que no está escrito lo que vale esto. A mí lo que, si te vale como de margen, ¿no? Yo, por ejemplo, yo cuando te conocí a ti, eres una persona que estabas muy dada a los demás, ¿no? Yo por eso siempre me llamó la atención y siempre te dije que yo quería que tú formases parte de mi equipo, que tú estuvieses conmigo, porque yo veía ese lado más humano, ¿no? Uno que ya veía como que eres un agitador, ¿no? En el sentido de cuando llegabas a un sitio la gente se ponía contenta al verte, y otra que siempre me gustaba, que eras un tío muy dado a los demás, ¿no? Pero además de eso, yo lo que vi como el cambio de antes a ahora, para mí fue esa toma de acción. Es decir, antes yo sí que veía que tú como que tenías intención o tenías trazas de querer cambiar, pero como que nunca dabas el paso. O sea, nunca era el tema de quiero saber nadar, pero no me atrevo a tirarme al agua. Y cuando se te dio básicamente esa oportunidad, que sinceramente yo te quise dar la patada para que te tirases al agua. Sí, no, me la diste, la patada y el empujón, por si con la patada no había llegado, me empujaste también. Pero sí que veo que ahora, por ejemplo, eres una persona que suele tomar más acción.
sueles ser más independiente, por ejemplo, de lo que eras antes. Sí, mucho más. Que eso era algo que, oye, a mí personalmente sí que me preocupaba, porque decía, este tío se relaciona muy bien, está siempre con gente, cómo se va a tomar un trabajo en el que va a tener mucho soporte de equipo y es mucho trabajo en equipo, pero también tienes una parte individual que es muy alta, muy alta. Y sinceramente yo creo que el cambio más grande que pegaste fue, más allá de la mentalidad, ¿no? Tienes ahora como una mentalidad pues mucho más ambiciosa, mucho más clara a la hora de tomar decisiones, sino ese tema de accionar, de decir, tengo que hacer esto y lo tengo que hacer, y no me vale dejarlo para mañana, porque si mañana ya no vale, mañana no soy, y hoy es el día, que va un poco ligado. Y al final es la comodidad, ¿no? Yo tenía ahí mis 1.400, 1.500 al mes, y decía, bueno, pues con esto vives, y claro, al final el afrontar los miedos, ¿no? El decir, pues venga, voy para adelante. Claro, a veces, y era un poco lo que dices tú, ¿no? De por qué no accionaba. Pues no accionaba al final, pues por miedo a, y si me sale mal, y si no valgo, y al final, sí, el easy y el pero, eran mis nombres, el easy y el pero, vamos, tenía todos los días. Ayer estábamos hablando con Alberto y el de él eran los voy a, quiero qué. Claro. Y son, o sea, esas palabras en este mundo son malísimas, porque al final es que son limitantes, y yo desde que estoy aquí, y se lo digo muchas veces, pues a gente que tengo cercana y demás, hoy me cuadró, justo estaba hablando con una persona, y le decía, estaba diciendo, bueno, pues que quería igual estudiar, hacer unas oposiciones para la Xunta, tal, y decía, ¿y dónde está el problema? Y decía, claro, es que hay 70 plazas, igual se presentan 10.000, y yo, vale, y te repito, ¿dónde está el problema? ¿Por qué tú no puedes ser una de esas 70 personas que saquen esa plaza? Es decir, al final las limitaciones muchas veces nos las ponemos nosotros, sobre todo con nuestra manera de hablar, que yo es algo que en lo que estoy trabajando, algo que desde que entré, al poco de entrar, obviamente yo sabía que a mí el psicólogo me iba a venir muy bien, por todo lo que fue mi vida a lo largo. ¿Qué pasa? Pues nunca tuve a lo mejor esa disposición de dinero de poder decir, voy a invertir en mí. Yo siempre invertí al final pues cuando vivía con mi abuela, vivía con mi hermana, y inviertes en eso. En el momento que tuve algo de dinero, lo hablé contigo y te dije, voy al psicólogo. Me dijiste, pues de puta madre. Y tratas esas cosas, ¿no? Cambiar esa comunicación interna, que es, yo lo reconozco, estoy trabajando en ella, pero yo ahora viéndolo desde que yo empecé, reconozco que yo tenía una mentalidad muy pobre y muy de siempre el no y siempre negativo, y al final las limitaciones se las pone lo mismo. Eso sí, tú cuando eres un niño, te dices, quiero ser astronauta, pues claro que sí, ¿por qué no vas a ser astronauta? ¿Quién te dice a ti que no puedes ser astronauta? No, es que tengo que estudiar. Da igual, tú puedes ser astronauta. Pero ahora también viene ahí muchas veces de cuando la gente te dice, o no vales para esto, no vales para esto, no vales para esto. Hay un ejemplo que me gusta mucho, que leí, que es una paradoja, que es la paradoja del elefante, que cuando capturan a los elefantes en cautiverio, claro, les ponen en la pata, les ponen ahí el cierre ese y demás, entonces se ven toda la vida prisioneros. Y cuando un elefante que ya está en su edad adulta, que vamos, eso pega así una patada y lo rompe todo, y tú le pones la cadena y no se mueve, es decir, a ese elefante desde pequeño le dijeron que esa cadena, que era lo que no le iba a dejar moverse de ahí, y la mentalidad que tiene cuando eres un elefante adulto es el hecho de, no me puedo mover de aquí, tengo este anclaje y de aquí no me puedo mover, y eso es la vida. Es prisionero de su propia cabeza. Sí. O sea, es decir, tú al final tus limitaciones están en tu cabeza y te dicen, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Cuando eres un niño, nunca lo vas a hacer. ¿Y qué te limita a ti a ser futbolista, astronauta, o como si quieres ser carpintero? ¿Quién te va a decir a ti que no? Nadie. Entonces, una vez que entras aquí, pues bueno, con las formaciones, que también se ve mucha PNL y demás, pues bueno, al final yo reconozco que me tengo ido para mi casa con muchas formaciones, después de las formaciones, y te vas rayado. Yo me voy para casa rayado, dando vueltas a la cabeza, y yo, ¡fua! Vaya hostión de realidad esto que acabamos de ver hoy. Y al final es eso, ya no solo para las ventas, sino para mi día a día, para mis relaciones sociales, mis relaciones de pareja y mis relaciones, todo tipo de relaciones, ¿no? Que al final todos somos personas, somos humanos y necesitamos relacionarnos por naturaleza. Porque ahora, Antón,
ya para despedir el podcast, porque la verdad que tu historia es la bomba. Estoy así bastante callado porque me encanta escucharte, no por otra cosa. Si tienes a alguna persona que igual se encontraba en tu situación, ¿no? Y le tuvieses que dar un consejo, ¿qué le dirías? Pues le diría, tira para adelante, no dudes, porque al final, si dudas, lo único que haces es retrasar, porque en el momento que tú tienes dudas, es porque hay algo que ya se despertó en ti. Si no, no tienes dudas. Tú si estás en un trabajo y estás contento, jamás vas a tener una duda de cambiar de trabajo. Entonces, tú en el momento que tengas una duda, acciona, porque en el momento que tienes una duda es porque hubo algún cambio, algún chip que te hizo, oh, tengo que hacer esto. Hazlo, o sea, no tengas ningún tipo de dudas, no tengas miedo. Acción. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Un no pasa nada. Aquí es un no, en el otro lado va a ser un sí. Entonces, al final, accionar, tirarse a la piscina y ser feliz. Tal cual, tío, yo ahí sí que lo comparto eso 100% contigo. La acción es lo que mueve el mundo y el que se queda quieto se lo lleva la corriente. Sí, tal cual. Antón, neno, muchísimas gracias por venir, darle caña. Que queda un episodio de la hostia. Chao, chicos. Chao.